Conditionem certam perveni, viris mias, in gravescente etate, non iam aptas esse ad monus Petrinum eque administrandum. Los ojos del mundo voltearon esta semana a la Ciudad del Vaticano en Roma. En un día que pasará a la historia, un papa renuncia de su cargo como sumo pontífice de la Iglesia Católica. ¿Qué fue lo que motivó al sucesor de Pedro tomar tan arriesgada decisión? El cansancio y la edad fueron realmente los motivos para dimitir. No aguantó las presiones políticas. ¿Existe algún otro trasfondo que haya obligado a Benedicto XVI a retirarse de la escena pública y permanecer alejado en un monasterio de clausura? Estas han sido las interrogantes que han salido a la luz a raíz de la polémica renuncia, y hasta se habla del comienzo de una serie de vaticinios que empezarían con la llegada del próximo papa. Bueno, más que un fenómeno, es una decisión que un papa no tomaba desde hacía casi 800 años, ¿no? Entonces sí, es algo a lo que no estábamos acostumbrados, vamos a ponerlo así. La fe está movida por decisiones. Y justamente en el año de la fe, nombrado así por Benedicto XVI, es que él decide renunciar, lo que tomó por sorpresa a los fieles y al mundo entero, acostumbrados a velar los últimos días del Santo Padre y participar de sus funerales a la espera de un nuevo líder de la Iglesia, como fue el caso del entrañable Juan Pablo II. El pueblo católico, incluso los no creyentes, lamentaban hasta las lágrimas la pérdida de uno de los papas más populares y carismáticos que se ha sentado en el trono de Pedro. En medio del gran acontecimiento, un obispo, estrecho colaborador de Juan Pablo II, oficiaba la misa de su funeral, sin pensar que días después sería elegido como pontífice en uno de los cónclaves más rápidos de la historia. Possiamo essere sicuri che il nostro amato Papa sta adesso alla finestra della casa del Padre. Sorprendido y algo asustado, confesó poco después de asumir el cargo que la idea de llevar a cuestas tremenda responsabilidad no era totalmente de su agrado. Si è realizzato quanto il Signore ha detto a Pietro: in tempo posteriore tu sei guidato dove non volevi andare. El Papa, con fama de inquisidor, poco a poco dejaba mostrar una tímida sonrisa y un semblante sereno que tal vez no se asemejaba a la arrolladora personalidad del mediático Karol Wojtyła. Sin embargo, el perfil conservador e intelectual de Ratzinger lo llevaría por otro camino. Le dio prioridad al contenido de la doctrina sobre la popularidad del catolicismo. A su parecer, si la Iglesia se volvía más pequeña, al menos estaría integrada por verdaderos defensores de la fe. Es un alemán muy claro, de un pensamiento muy lógico, muy contundente. Es decir, para administrar la Iglesia se necesita fuerza, se necesita lucidez, y yo veo que con la edad voy perdiendo fuerzas, voy perdiendo en cierta manera agilidad. Entonces, muy bien, renuncio. Así de simples. Comenzó así a llevar las riendas de una iglesia que fue marcada por escándalos durante su pontificado. Problemas que para muchos fueron las verdaderas razones que lo llevaron a renunciar. Si yo tengo problemas en mi casa, los problemas de mi casa no me son ajenos. Los problemas de mi casa me afectan. Una revista italiana publicó esta semana que Benedicto XVI declinó su cargo tras haber descubierto una cara de la curia vaticana que jamás había imaginado. Según el semanario, Benedicto XVI recibió un informe sobre el escándalo Batilix, fuga de documentos oficiales de la Santa Sede que llevaron a la detención del mayordomo del Papa, Paolo Gabriel. Informe que habría apresurado su decisión. Sin embargo, el vocero del Papa ya salió a desmentir todas las especulaciones, incluso los rumores de un supuesto complot que contemplaba la muerte del sumo pontífice. Revelaciones publicadas en el libro Sua Santità por el periodista italiano Gianluigi Nussi. Yo empezaría diciendo que hay que desmitificar la figura del Papa. Es decir, es el obispo de Roma. Pensar que el representante de Dios en la tierra es un iluminado, un escogido por la gracia del Todopoderoso, no lo priva de su dimensión humana, la misma que comete errores, los acepta y hasta ruega por perdón. Here too I think of the immense suffering caused by the abuse of children, especially within the Church and by her ministers.
I also acknowledge with you the shame and humiliation which all of us have suffered because of these sins. El Papa tuvo que hacer frente a uno de los mayores terremotos dentro de la Iglesia y responder las acusaciones en su contra por no haber actuado contra los sacerdotes pederastas cuando fue arzobispo de Múnich y en su etapa como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, órgano encargado de vigilar nada menos que la moral católica. Una suma de difíciles situaciones que fueron desgastando su salud y ciertamente su imagen al frente de la Iglesia Católica. Para los expertos, esta es una decisión, si bien arriesgada, muy acertada a estas alturas del partido, considerada por muchos como una humilde aceptación de los límites humanos. Luego de hacer su pública renuncia, Benedicto apareció esta semana en la misa del miércoles de ceniza. Al día siguiente se despidió de los obispos y sacerdotes de su diócesis en otra emotiva ceremonia. El día 28, por la mañana, ya van a estar prácticamente en Roma todos los cardenales porque van a despedirse del Papa. En la mañana se reúne con los cardenales, a las 5 de la tarde toma su helicóptero y se va a Castel Gandolfo. 3 horas después, el camarlengo toma el mando de la iglesia y convoca al cónclave. La elección de un nuevo pontífice debe tener lugar entre 15 y 20 días después del inicio del periodo llamado sede vacante, que comienza el 28 de este mes. Y mientras el cónclave se inicia y el mundo espera atento ver aparecer el humo blanco y escuchar el tan mentado Habemus Papa, Joseph Ratzinger, obispo emérito de Roma, tomará su vuelo para Castel Gandolfo, residencia de verano de los papas en donde descansará por 2 meses, hasta que el monasterio de clausura, Mater Ecclesiae, esté listo para recibirlo. Él cree que justamente el modo como él debe servir a la iglesia en este momento es a través de la oración. Cuando él se refiere a que va a ir a un monasterio de clausura, ¿es que va a hacer algún voto de silencio? Lo que mencionó el mismo día el vocero, el padre Lombardi, era que el Papa iba a ser obviamente siempre libre como cualquier cristiano de hacer o decir lo que quiera. Inmediatamente se hace un mito, ¿no? Ayer alguien que me dijo, bueno, sí, porque ha hecho un voto, no hay voto de tal, no se imaginen cosas. Lo cierto es que viviendo dentro del Vaticano, Ratzinger conservará inmunidad ante cualquier intento de implicarlo nuevamente en casos de abusos sexuales dentro de la iglesia. En el monasterio vivirá además con su secretario y 4 laicas consagradas que se encargarán de velar por sus necesidades. Y mientras esperamos la dimisión formal del Papa, surge la pregunta, ¿qué es lo que viene después de Benedicto XVI? Si a mí me preguntan, ¿qué buscarías a una persona que sea muy espiritual y muy universal? Esos serían mis 2 criterios. Ya comenzar a decir que sea muy inteligente, muchos doctorados, ya hemos tenido un profesor de teología ahora, ¿no? Y el anterior, bueno, un filósofo y hombre mediático, entonces un hombre no mediático y un hombre no teólogo de profesión. Como posibles sucesores se encuentra el cardenal Angelo Scola, arzobispo de Milán, el director canadiense de la Oficina del Vaticano, cardenal Mark Howlett, y hasta el cardenal argentino Leonardo Sandri, que llegó a ocupar el 3er puesto en importancia durante el papado de Juan Pablo II. En la lista se señala también a un africano, el cardenal ganés Peter Turkson, de 64 años, que además es el favorito de las casas de apuestas en todo el mundo. Para los seguidores y adeptos de las profecías apocalípticas, el hecho de tener a Turkson como uno de los posibles líderes de la Iglesia Católica cumpliría con los vaticinios de Nostradamus y San Malaquías y las interpretaciones más alarmistas en las que se asegura que la elección de un Papa negro significaría el final de la Iglesia Católica, la destrucción del Vaticano y la llegada del día del juicio final. Por si fuera poco, un rayo que cayó en la Santa Sede horas después del gran anuncio avivó todo tipo de especulaciones. Lo que realmente sucederá en el próximo periodo papal, nadie lo sabe. Sin embargo, hay que resaltar el legado que dejó Benedicto XVI en estos 8 años de pontificado. Fue el introductor de lo que se ha denominado la Era Vaticana 2.0, pues fue el primer papa en tener su propio portal y un iPod desde donde envía mensajes vía Twitter y Facebook. El Papa deja además un amplio legado teológico con 3 importantes encíclicas y más de 600 obras que llevan su firma. Obras que continuará en la tranquilidad y silencio de un monasterio de clausura y hasta donde le seguirá el nombre que adoptó hace 8 años, Benedicto XVI.